En un momento estaba en mi cama, quedándome dormido. Al siguiente, estaba de pie en completa oscuridad, incapaz de moverme, incapaz de respirar. No estaba solo. Podía sentir algo, algo vasto y abrumador, presionándome, como un peso demasiado pesado para que mi alma lo soportara. Y entonces, desde el vacío, comenzó. Una visión tan vívida, tan aterradora, que todavía puedo escuchar los ecos de los gritos que presencié. Lo que vi no era solo un sueño. Era un vistazo al futuro, un futuro donde el mundo estaba en guerra, no solo con armas, sino con algo mucho más siniestro. Esto no era cualquier guerra, era una aniquilación total. Lo que sucedió después, supe que no era solo para mí, era una advertencia, una que no puedo guardar para mí mismo. Había sido una semana larga, de esas que te hacen sentir como si estuvieras en piloto automático. Trabajo, tareas, notificaciones interminables en mi teléfono. Nada fuera de lo común. Pero de alguna manera, no podía sacudirme esa sensación. No era algo que pudiera nombrar, solo una extraña pesadez que había estado sobre mí durante días. Tal vez era estrés, tal vez no era nada. Esa noche hice lo de siempre. Deslicé el dedo por mi teléfono antes de dormir, dejando que el resplandor de la pantalla adormeciera mi mente, esperando que me ayudara solo a quedarme dormido. Afuera, el mundo estaba en silencio, en paz. Por dentro, me sentía inquieto. Mirando hacia atrás, era como si mi alma supiera que algo venía, algo que aún no podía entender. No lo sabía entonces, pero esa sería la última noche ordinaria que tendría. De repente, todo a mi alrededor cambió. En un momento, estaba acostado en mi cama, y al siguiente, estaba en otro lugar completamente diferente. Ya no estaba en mi habitación. Estaba de pie en medio de un campo interminable, bajo un cielo del color del acero golpeado. El aire era denso, pesado con humo, y llevaba un tenue sabor metálico. En la distancia podía escuchar algo, llantos débiles, gritos y el sonido inconfundible de explosiones lejanas resonando en el horizonte. Me giré lentamente, tratando de asimilarlo todo. Frente a mí había un páramo, quemado y desolado. Las ciudades estaban en ruinas, sus restos esqueléticos apenas resistiendo contra las ráfagas de viento que azotaban el aire. Fuegos parpadeaban a lo lejos, proyectando un resplandor inquietante en el suelo árido. Y entonces los vi. Ejércitos marchando entre los escombros, sus sombras alargándose contra el cielo en llamas. No eran soldados comunes. Había algo en ellos que se sentía mal, como si fueran más máquina que hombre. El miedo me invadió. Esto no era solo destrucción, era aniquilación. El tipo de destrucción que no deja nada detrás más que cenizas y silencio. Y sin embargo, en lo profundo de mí, sabía que esto no estaba ocurriendo ahora. Estaba viendo algo, algo de un futuro que aún no había llegado. Intenté moverme, gritar, pero era como si el peso de la visión me hubiera inmovilizado. Todo lo que podía hacer era observar, impotente, mientras el mundo a mi alrededor seguía desmoronándose. El aire a mi alrededor se volvió más frío y el cielo se oscureció aún más, como si el sol mismo hubiera sido apagado. Giré la cabeza y vi una gran sala que surgía del desolado paisaje. Una estructura masiva hecha de piedra agrietada, con grietas que brillaban con una luz roja intensa. Sombras se movían en su interior, figuras reunidas alrededor de una larga mesa reluciente. Me acerqué, cada paso resonando en el silencio, aunque se sentía como si no estuviera caminando, sino siendo arrastrado por algo más allá de mi control. Al mirar dentro de la sala, los vi, líderes de todo el mundo, o al menos eso parecían. Sus rostros eran familiares, pero de alguna manera distorsionados, como si ocultaran algo bajo la superficie. Hablaban en susurros, con voces bajas y conspiratorias, pero yo podía escuchar cada palabra. No se trataba de paz, ni siquiera de conquista,
Se trataba de aniquilación, una guerra diseñada para destruir no solo naciones, sino formas de vida enteras, tal vez incluso la vida misma. Intenté gritar, advertir a alguien, a cualquiera, pero no salió sonido alguno de mi boca. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras el temor comenzaba a invadir cada rincón de mi mente. De repente, una de las figuras se giró hacia mí, como si sintiera mi presencia. Sus ojos, vacíos, fríos y sin vida, se fijaron en los míos, y por un momento me sentí completamente expuesto, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Retrocedí tambaleándome, jadeando, pero la visión no me soltaba. La escena cambió y me encontré al borde de un acantilado, mirando un campo de batalla. Ejércitos se extendían por todo el paisaje, filas tras filas de soldados, sus armas brillando bajo la tenue luz rojiza. Pero esta no era una batalla entre naciones, era algo mucho peor. Aquí no quedaba humanidad. Estos ejércitos estaban siendo impulsados por algo más oscuro, algo que aún no podía comprender. Entonces me di cuenta, con una claridad aterradora, de que esta no era una guerra destinada a terminar. Era una guerra destinada a consumirlo todo. Parado allí, inmóvil, el campo de batalla comenzó a desvanecerse, engullido por una oscuridad abrumadora. Me sentí completamente solo, como si el mundo mismo hubiera desaparecido, dejándome suspendido en un vacío de nada. Pero entonces, desde esa oscuridad infinita, una luz atravesó. No era fuerte ni cegadora, era suave, pero poderosa, como una llama que se niega a extinguirse. Poco a poco, la luz se hizo más brillante, y de ella emergió una figura envuelta en un blanco radiante. No habló al principio, pero su presencia calmó el miedo que había invadido mi corazón. Sus ojos estaban llenos de tristeza y determinación, como si cargara con el peso de incontables vidas. Cuando finalmente habló, su voz no era fuerte, pero resonó en mi mente como un trueno. «Esta guerra no es de carne y sangre», dijo. «Comienza en los corazones de los hombres, alimentada por su orgullo, su odio, su codicia». Quería preguntarle quién era, pero ya lo sabía. No era un líder de este mundo. Era algo mucho más grande. Continuó con un tono urgente pero firme. Si no retroceden, si no eligen la unidad en lugar de la división, el amor en lugar del miedo, este destino se convertirá en su realidad. Esta guerra lo consumirá todo. «¿Qué puedo hacer?», pregunté con desesperación, mi voz apenas un susurro. «Soy solo una persona. ¿Cómo puedo detener algo como esto?». La figura me miró con compasión, y su respuesta fue simple pero profunda. «Habla, advierte, diles lo que has visto. El tiempo es corto, pero todavía hay esperanza. Si los corazones se vuelven hacia el amor, hacia la luz, este futuro aún puede cambiar». En ese momento, sentí algo que no había sentido desde que comenzó la visión. Esperanza. No la esperanza nacida de la ignorancia, sino la que surge de comprender la oscuridad y decidir luchar contra ella. Supe entonces que esto no era solo una advertencia, era un llamado a la acción. En un instante, estaba de vuelta en mi habitación. Mi cuerpo temblaba, mi corazón latía con fuerza, y las lágrimas corrían por mi rostro. Me senté en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. Se sentía demasiado real, demasiado urgente como para descartarlo como un simple sueño. Esa visión me dejó sacudido, pero más que eso, me dejó con un propósito. Si estás escuchando esto, creo que es por una razón. No puedo quedarme callado, y tú tampoco deberías. Tal vez no podamos evitar todos los conflictos en el mundo, pero podemos cambiar las batallas que ocurren dentro de nosotros. Esta guerra comienza en el corazón, en cómo elegimos vivir, lo que valoramos y cómo tratamos a los demás. Está en las decisiones que tomamos cada día. Amar en lugar de odiar, construir puentes en lugar de muros,
y buscar la paz en un mundo que se alimenta de la división. Sé que es fácil sentirse impotente frente a algo tan grande, pero no estamos solos. Cada pequeño acto de bondad, cada momento dedicado a orar o reflexionar, cada esfuerzo por unir a las personas en lugar de separarlas, todo cuenta. Juntos, todavía podemos cambiar el rumbo. El futuro no está grabado en piedra. Lo que vi fue una advertencia, no una profecía. Todavía tenemos una elección. Comienza con nosotros. Cómo vivimos, cómo amamos y cómo elegimos defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Así que te pregunto, ¿te unirás a mí para ser una luz en este mundo, sin importar cuán oscuro se vuelva? Porque el tiempo es corto, pero aún hay esperanza, y la esperanza es suficiente para cambiarlo todo.